Darwin Humberto Castro Gómez, abogado de profesión, candidato a magíster, y hoy me preguntan ¿qué ocurre si tengo un accidente de trabajo y tengo una condición especial? Pues inicialmente nosotros tenemos que determinar que se haya realizado el proceso de reporte de accidente ante la administradora del riesgo frente a la cobertura que ella tiene que prestar. Se han presentado diferentes situaciones. Una es que la cobertura por parte de la administradora del riesgo no sea de manera continua, porque en algunos casos todas las recuperaciones o la rehabilitación, nosotros vamos a tener dos momentos, digamos que ante la administradora del riesgo. Un primer momento que es el proceso de rehabilitación y un segundo momento que es el proceso de calificación, que se distinguen puntualmente es por la etapa o por el trámite que se hace. Entonces, ¿desde qué momento empieza la administradora del riesgo a dar cobertura? Empieza desde el mismo momento en que se causa el accidente. Y por eso es que se ha presentado en algunas situaciones o en algunos casos particulares la discusión por la estructuración del concepto de accidente de trabajo. Cuando nosotros realizamos un análisis del artículo 3 de la 1562, allí observamos que ahí se deja casi que inicialmente a la interpretación restringida de cada entidad o de cada administrador del riesgo. Pues porque no solamente existe un administrador del riesgo, sino existen muchas administradoras del riesgo. Entonces ahí cada una de las entidades puede decir eso no fue un accidente de trabajo. Entonces cuando digamos que la obligación principal es que se haga empezando, el empleador tiene que hacer el reporte del accidente. Tan pronto haga el reporte del accidente, empieza la administradora del riesgo a dar una responsabilidad objetiva o tiene que responder objetivamente por el accidente. Ese es el primer momento en el que la administradora tiene contacto con el trabajador y lo remite a cada una de las entidades de seguridad social de riesgos para que empiece con la cobertura. ¿Qué es el proceso de rehabilitación? Pues si alguien tiene un accidente de trabajo, pues mirar si es necesario que se tomen rayos X características, porque todos los accidentes son diferentes y todas las personas pues van a tener un proceso de rehabilitación en algunas oportunidades muy rápido y en algunas oportunidades muy lento. Nosotros hemos tenido casos de procesos de rehabilitación que se han demorado 3, 4 años, con 4 o 5 cirugías. Entonces, cuando nosotros, digamos que la pregunta rutinaria es ¿cuándo empiezo a realizar el proceso de calificación? Pues eso depende de la evolución de cada una de las personas. El accidentado es el que me dice bajo qué circunstancias es en las que se encuentra. Y por esa situación es que digamos que hay que continuar acudiendo al médico, acudiendo al fisioterapeuta, acudiendo a donde sea necesario. Porque es que, ¿qué observamos? Que las personas, así estando enfermas, no acuden a las entidades de seguridad social. ¿Por qué? Pues porque les da pereza, porque no quieren, porque es lunes, porque es martes. Entonces, esos son, digamos que las respuestas que siempre nos dan. ¿Y qué ocurre si eso pasa? Pues que el proceso de rehabilitación se va a truncar y no vamos a tener las secuelas definitivas, que es, digamos que, lo que nos permite empezar el proceso de calificación. Y acá dentro del proceso de calificación es muy importante que nosotros tengamos presente que se tienen que asesorar. Dentro del proceso de calificación, si usted obtiene menos del 5%, usted no lo van a indemnizar. Y si obtiene el 5 o el 50%, usted va a obtener una indemnización. Y si tiene más del 50%, pues va a obtener la pensión de invalidez, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Ha ocurrido en que hay personas que inician los trámites solos. Y al iniciar los trámites solos, pues ellos no saben qué es la minusvalía, pues no saben cómo se encuentra el manual estructurado, y por eso es que le dan unos porcentajes muy bajitos. Cuando llegan a nuestra oficina, ya llegan con un dictamen en firme ejecutoriado. Ya cuando existe ese dictamen en firme, ejemplo, solamente por la administradora del riesgo. Si eso ocurre, ya tendremos que acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral demandando a la administradora del riesgo o demandando a la Junta Nacional o demandando a la Junta Regional por ese dictamen que dejó el usuario o la persona que se encuentra en esa condición. Esto es un error, porque si ustedes analizan la tabla, mientras sube el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, pues
la indemnización va a ser superior. Si ustedes la hacen solo, pues puede hacer que les den X porcentaje. Pero cuando se hace con un especialista, cuando se hace con alguien que sabe del área, cuando sabe manejar el manual, pues los resultados van a ser mucho mejores. Esto es para decirles que es mejor que todo el proceso de calificación lo realicen de manera acompañada. Y así pueden obtener una mayor indemnización. Ya frente a este escenario lo cerramos con la indemnización. Ahora vamos a vernos frente a otra situación particular, que es la persona con limitación. La persona que sufre un accidente de trabajo va a tener una incapacidad, pues dependiendo del accidente. Dentro de esa incapacidad, pues va a tener, digamos que en su conjunto va a tener una discapacidad. Pero esto es lo que, digamos que para la empresa genera una responsabilidad o una mayor responsabilidad, porque ¿qué tiene que hacer tanto el administrador de riesgo como el empleado? Tienen que hacer una readaptación, una capacitación, una formación, tienen que hacer, ejemplo, si en el caso es incompatible la condición de salud con el cargo que estaba ejerciendo, tiene que crear un cargo nuevo que se adapte a las circunstancias físicas, mentales, porque también tenemos una pérdida por algún tema de trastorno. Entonces, frente a esta situación, ya Corte Suprema, Sala de Casación Laboral, nos ha dado diferentes pronunciamientos, pero digamos que una de las líneas más fuertes es que si la persona antes de ser desvinculado es calificado, ya va a obtener una estabilidad laboral reforzada. Y de manera, digamos que algunos tribunales, de manera muy escueta, están utilizando una línea que es garantista, proteccionista del trabajador, porque toma la línea de que así se desvincula el trabajador sin estar calificado, va a obtener una estabilidad laboral reforzada, y en esta situación podremos acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral en una demanda ante los juzgados de circuito. En primera instancia, en segunda instancia obtendremos sentencia de tribunal, y eventualmente, por la naturaleza del proceso, vamos a poder acudir ante la Corte Suprema, Sala de Casación Laboral, y allí obtendremos una sentencia que, dependiendo del caso particular, porque es que todos los casos no son iguales, todas las características de la situación fáctica de la demanda giran en torno a cada caso o a cada persona, a cada circunstancia de modo, tiempo y lugar, que es lo que ata al proceso. Y de allí, pues, obtendremos una sentencia, si se puede, de reintegro, o si no, pues, si sale negativa, ya como lo he manifestado en otros videos, podremos acudir ante el sistema interamericano. Pues hace muy poco, hace casi 3 meses, el sistema emite una sentencia en donde ordena un reintegro. Entonces, esto es para decirles que cualquier situación frente a algún accidente de trabajo y las prestaciones tanto del proceso de rehabilitación como pago de incapacidades y demás, y dentro del proceso de calificación con el reconocimiento y pago de la pérdida de capacidad laboral, el consejo que se les brinda es que se asesoren, que quien vaya a estar dentro del proceso de calificación, que sea un experto dentro del área, que maneje el manual, para poder así obtener una mayor indemnización, una indemnización más alta, o digamos que lo que siempre trato de hacer dentro de mis procesos es obtener la pensión de invalidez, porque en últimas es una pensión que usted la va a obtener para toda la vida, con algunas salvedades, que él tenga una rehabilitación que sea muy positiva, y que le hagan una recalificación dentro de los 3 años siguientes. Bueno, pero esas son situaciones particulares que casi normalmente no se ven. Y esto es una invitación para que todo esto lo hagan con un experto, y para eso estoy aquí brindándoles mi acompañamiento. Se pueden comunicar conmigo al 310-239-3963 y al correo electrónico darwincastro@hotmail.